Niño pobre salva a niña millonaria y, a cambio, hace una petición impactante. ¿Alguna vez has sentido que la vida es injusta? Que hay quienes lo tienen todo y otros que apenas sobreviven. Pero, ¿qué pasaría si el destino uniera a dos mundos opuestos de la manera más inesperada? Esta es la historia de Emiliano, un niño que apenas tenía para comer, y Mauricio, un poderoso empresario que lo tenía todo, menos lo que más importaba. El sol caía sobre las calles de Ciudad de México cuando Emiliano, con sus ropas gastadas y los pies descalzos, vendía dulces en la esquina de una lujosa avenida. Sus ojos recorrían a las personas que pasaban con prisa, ignorándolo por completo. Estaba acostumbrado a la indiferencia, pero eso no hacía que doliera menos. Cada día luchaba por ganar lo suficiente para llevar algo de comida a su casa, un pequeño cuarto de láminas donde vivía con su abuela enferma. A pocos kilómetros de ahí, en una imponente mansión, Mauricio Mendoza organizaba la fiesta de cumpleaños de su hija Renata. Globos, luces y una enorme mesa de dulces adornaban el jardín. Decenas de niños jugaban y reían, pero Renata se sentía sola. Su padre estaba demasiado ocupado atendiendo a sus invitados, importantes empresarios que podían hacer crecer su fortuna aún más. Aburrida y con ganas de explorar, la niña se alejó sin que nadie lo notara. Salió por una puerta lateral y caminó sin rumbo hasta que se encontró en una calle desconocida. Miró a su alrededor, confundida. Todo era diferente, más oscuro y ruidoso. Los autos pasaban a toda velocidad, la gente gritaba y nadie parecía darse cuenta de que estaba sola. En la mansión, el caos estalló cuando alguien notó la ausencia de Renata. Los guardias revisaron cada rincón, los invitados murmuraban con preocupación y Mauricio sintió un frío en el pecho. «Busquen por todas partes», ordenó con desesperación. Su hija, su mayor tesoro, se había esfumado. Mientras tanto, Emiliano caminaba por un parque cercano cuando escuchó un sollozo entre los arbustos. Se acercó con cautela y encontró a una niña de rizos dorados, abrazando sus rodillas y temblando de miedo. «¿Qué te pasa?», preguntó Emiliano, agachándose a su altura. Renata levantó la mirada y vio al niño de ropa sucia y mirada noble. «Me perdí», susurró con voz temblorosa. «No sé cómo regresar con mi papá». Emiliano entendía lo que era sentirse perdido y asustado. Sin dudarlo, le extendió la mano. «Yo te llevo», dijo con firmeza. Renata tomó su mano con confianza. Emiliano la guió por las calles hasta que divisó la enorme casa llena de gente angustiada. Justo cuando se acercaban a la entrada, un hombre salió corriendo. Sus ojos estaban rojos y su respiración agitada. Cuando vio a su hija, el alivio lo golpeó con tanta fuerza que cayó de rodillas y la abrazó con lágrimas en los ojos. «Renata, mi princesa, pensé que te había perdido». El empresario levantó la mirada y vio a Emiliano, el niño harapiento que le devolvió a su hija. Algo en sus ojos lo conmovió profundamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz temblorosa. «Emiliano». Mauricio sacó su cartera, dispuesto a recompensarlo con una gran suma de dinero. Pero Emiliano negó con la cabeza. «No quiero dinero», dijo con firmeza. Mauricio frunció el ceño, sorprendido. «¿Entonces qué quieres?». Emiliano respiró hondo, sus ojos reflejaban un dolor que el empresario no esperaba ver. «Solo quiero ver a mi mamá otra vez». Mauricio sintió un nudo en la garganta. No estaba preparado para la petición que cambiaría su vida para siempre. Mauricio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Emiliano resonó en su mente como un eco que no podía ignorar. «Solo quiero ver a mi mamá otra vez». ¿Qué clase de petición era esa? ¿Por qué un niño de la calle haría una solicitud tan desgarradora? Renata seguía abrazada a su padre, sin soltarlo, pero sus ojos curiosos no dejaban de mirar a Emiliano.
Había algo en el que le inspiraba confianza. Papá, él me salvó, dijo con una dulzura inocente que apretó aún más el corazón del empresario. Los invitados seguían murmurando y los guardias de seguridad mantenían la vigilancia. Mauricio se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Emiliano. «Hijo, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Emiliano tragó saliva. Sabía que estaba frente a un hombre poderoso, alguien que podía hacer realidad cualquier deseo, pero lo que él quería no era algo que se comprara con dinero. Bajó la mirada y apretó los puños. «Mi mamá desapareció cuando yo tenía 5 años», comenzó con la voz baja, pero firme. «Salió a trabajar y nunca volvió. Mi abuela dice que se la llevó la policía, pero nadie nos dijo nada. Desde entonces, he buscado respuestas, pero soy solo un niño, nadie me escucha». El silencio que cayó sobre la entrada de la mansión fue sepulcral. Mauricio sintió que algo dentro de él se rompía al escuchar esas palabras. La angustia en la voz del niño era tan real que no podía ignorarla. Renata, con su inocencia intacta, miró a su padre y luego a Emiliano. «Papá, tú puedes ayudarlo, ¿verdad?». El empresario cerró los ojos por un momento. Sabía que con su influencia podía encontrar información con facilidad, pero ¿por qué hacerlo? Emiliano no era más que un niño pobre, un desconocido que había ayudado a su hija por casualidad. ¿Por qué tendría que involucrarse? Pero entonces miró a Renata. Sus ojos brillaban con esperanza, con una fe inquebrantable en que su padre podía hacer lo correcto. Mauricio suspiró y pasó una mano por su rostro. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo posible por encontrar a tu madre». Emiliano sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Por primera vez en años, tenía una pequeña chispa de esperanza. Mauricio sacó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que me consigas información sobre una desaparición. Hace aproximadamente 7 años. Hablaré contigo en 1 hora». Luego miró a Emiliano y frunció el ceño. «Ahora dime, ¿dónde vives?». El niño dudó. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, y mucho menos de alguien como él. Pero sabía que no podía perder esa oportunidad. «En una casa pequeña en Iztapalapa, con mi abuela. Ella está enferma, ya casi no puede caminar». Mauricio asintió. «Te llevaré a casa». Emiliano parpadeó sorprendido. Nunca había montado en un auto como ese. Mientras se subía al asiento trasero de la lujosa camioneta, sintió que estaba entrando en otro mundo. Renata se acomodó a su lado y le sonrió. «No te preocupes, mi papá siempre cumple sus promesas». Mauricio arrancó el auto y se perdió en la carretera, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El auto avanzaba por las calles de la Ciudad de México mientras la noche comenzaba a cubrir el cielo con su manto oscuro. Emiliano iba en el asiento trasero, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Nunca había viajado en un coche tan lujoso, con asientos de piel y un aire acondicionado que lo envolvía en una calidez desconocida. A su lado, Renata le sonreía con confianza, como si estuvieran a punto de vivir una aventura. Mauricio, en silencio, mantenía ambas manos en el volante. No podía evitar lanzar miradas rápidas a Emiliano a través del espejo retrovisor. Había algo en ese niño que lo inquietaba. No solo por la petición que le había hecho, sino por la intensidad en su mirada, por la historia que acababa de contar. Mientras conducía, su teléfono vibró en el tablero. Mauricio presionó un botón y la voz de su asistente resonó en el auto. «Señor Salvatierra, encontré algunos registros preliminares sobre desapariciones en la fecha que mencionó. Hay varios casos de mujeres que fueron detenidas y trasladadas a diferentes centros penitenciarios. Sin embargo, hay uno en particular que podría interesarle». El corazón de Emiliano dio un brinco.
Se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando escuchar más. ¿Cuál? Preguntó Mauricio con tono serio. Una mujer llamada Claudia López. Fue arrestada hace 7 años durante una redada en una fábrica clandestina. Se la acusó de tráfico de mercancía ilegal, aunque los registros indican que nunca se presentaron pruebas suficientes en su contra. Fue trasladada al penal de Santa Marta Acatitla y, desde entonces, no hay más información sobre su paradero. El cuerpo de Emiliano se tensó al escuchar el nombre. Sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. «Esa es mi mamá», susurró, con la voz temblorosa. Mauricio frunció el ceño. No esperaba que la investigación avanzara tan rápido, pero ahora tenía una responsabilidad más grande de lo que había imaginado. «Quiero todos los detalles. Necesito saber si sigue en ese penal o si fue trasladada a otro lugar», ordenó con firmeza. «Me pondré en contacto con el sistema penitenciario y le informaré en cuanto tenga más datos», respondió su asistente. La llamada terminó y el auto quedó sumido en un tenso silencio. Emiliano miró por la ventana, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Su madre no lo había abandonado, había estado encerrada todo ese tiempo. «Vamos a encontrarla», dijo Renata con una convicción inquebrantable, tomando la mano de Emiliano. Él la miró y, por primera vez en años, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Cuando llegaron a Iztapalapa, Mauricio no pudo evitar sorprenderse por las condiciones del lugar. Calles estrechas, casas con techos de lámina y paredes de concreto descascarado. Nada que ver con la vida de lujo que él y su hija conocían. Emiliano bajó del auto y corrió hacia una pequeña casa con una puerta de madera desgastada. «Abuela», y gritó, abriéndola de golpe. En el interior, una anciana de cabello blanco y piel curtida por los años se encontraba sentada en una vieja silla de ruedas. Sus ojos, cansados pero llenos de amor, se iluminaron al ver a su nieto. «Mi niño, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada». Mauricio y Renata entraron detrás de él. La anciana frunció el ceño al ver al empresario bien vestido en su casa humilde. «¿Quiénes son?», preguntó con desconfianza. Emiliano se arrodilló junto a su abuela y le tomó las manos con emoción. «Abuela, encontramos a mamá. Está viva». La anciana abrió los ojos con sorpresa, llevándose una mano temblorosa a la boca. «¿Qué estás diciendo, niño?». «El señor Salvatierra está ayudándonos a encontrarla. Mamá está en un lugar llamado Santa Marta Acatitla». La mujer se quedó sin aliento. Su cuerpo tembló y dejó escapar un sollozo. Mauricio observó la escena en silencio. Algo dentro de él comenzó a removerse. Una sensación extraña que no podía ignorar. «Voy a hacer lo posible para traerla de vuelta», dijo finalmente. La abuela levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Dios lo bendiga, señor». Mauricio asintió, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo la vida de Emiliano, sino también la suya para siempre. Mauricio regresó al auto con la mente revuelta. Mientras conducía de vuelta a su mansión, Renata no dejaba de hablar sobre lo increíble que era Emiliano y cómo debía quedarse con ellos hasta encontrar a su madre. «Papá, ¿verdad que podemos ayudarlo?», preguntó con esperanza. Mauricio suspiró. No era una decisión fácil. Su mundo y el de Emiliano eran completamente opuestos. Pero algo dentro de él le decía que tenía que hacer más. «Voy a hacer lo que esté en mis manos, hija», respondió con seriedad. Esa noche, cuando Renata se quedó dormida, Mauricio se encerró en su oficina. Encendió su laptop y comenzó a revisar los archivos sobre Claudia López. Leyó detenidamente cada detalle. Había irregularidades en su caso. No había pruebas contundentes y, aún así,
había sido condenada a más de una década de prisión. «Que esto no tiene sentido», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Marcó el número de su asistente. «Necesito que averigües quién llevó el caso de Claudia López. Encuentra al juez, al fiscal y a cualquier persona involucrada. Algo no encaja aquí. Enseguida, señor Salvatierra». Mauricio colgó y se quedó en silencio, con el ceño fruncido. En el fondo, sabía que estaba a punto de destapar algo grande. A la mañana siguiente, Emiliano despertó en una habitación desconocida. Era enorme, con una cama que parecía una nube y cortinas de terciopelo. Se sentó de golpe, sin saber si aún estaba soñando. «Buenos días», y dijo Renata, entrando con una bandeja de desayuno. Emiliano parpadeó, sorprendido. Nunca había dormido en un lugar así. Renata sonrió y le ofreció una taza de chocolate caliente. «Mi papá dijo que puedes quedarte el tiempo que necesites». Los ojos de Emiliano brillaron con gratitud. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, mucho menos de alguien tan poderoso como Mauricio Salvatierra. En ese momento, la puerta se abrió y Mauricio entró con una expresión seria. «De Emiliano, tenemos que hablar. Encontré algo importante sobre tu madre». El niño dejó la taza en la mesita y se puso de pie de inmediato. «¿Qué es?». Mauricio tomó aire antes de hablar. El juez que la sentenció tuvo varios casos de corrupción. Parece que alguien quiso asegurarse de que ella desapareciera en prisión. El rostro de Emiliano se tensó. «¿Quién?». Mauricio bajó la mirada. «Aún no lo sé. Pero estoy investigando». Emiliano apretó los puños. Durante años había pensado que su madre lo había abandonado, pero la realidad era mucho más cruel. «Quiero verla», dijo con firmeza. Mauricio asintió. «Vamos a ir hoy mismo». Horas después, llegaron a Santa Marta Acatitla. El frío de la prisión se sintió como una bofetada para Emiliano. Sus ojos recorrieron las rejas, las altas paredes y los guardias con armas. «No tengas miedo», dijo Mauricio, colocando una mano en su hombro. Un guardia los condujo hasta una pequeña sala con una mesa y sillas de metal. Pasaron minutos que parecieron eternos hasta que una puerta se abrió lentamente. Y entonces, Emiliano la vio. Su madre. Claudia López había envejecido en esos años de encierro. Su cabello estaba opaco, su piel pálida, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo cálido que él recordaba. «Mamá», susurró Emiliano, sintiendo un nudo en la garganta. Claudia lo miró con incredulidad. Sus manos temblaron antes de llevarse la boca, ahogando un sollozo. «Mi niño, ¿eres tú?». Emiliano no pudo contenerse más. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Claudia sollozó en su pecho, temblando como una hoja. «Pensé que nunca volvería a verte», murmuró entre lágrimas. Mauricio observó la escena en silencio, con una extraña sensación en el pecho. Nunca había presenciado un amor tan puro y desgarrador. Después de varios minutos, Claudia se secó las lágrimas y miró a Mauricio con desconfianza. «¿Quién es él?». Emiliano tomó aire antes de responder. «Es el papá de Renata. Me está ayudando a encontrarte». Claudia lo miró fijamente. «¿Por qué?», preguntó con recelo. Mauricio sostuvo su mirada. «Porque creo que alguien quiso que desaparecieras. Y voy a descubrir quién fue». Claudia tragó saliva. «Si sigues con esto, te meterás en problemas. ¿No tienes idea de con quién te estás enfrentando?». El empresario no desvió la mirada. «No me importa». Claudia suspiró. «Entonces, más vale que estés preparado. Porque la verdad podría destruirte».
Mauricio sintió un escalofrío. Sin darse cuenta, acababa de abrir una puerta que quizás nunca podría cerrar. Mauricio salió de la prisión con la mente revuelta. Había algo en las palabras de Claudia que lo inquietaba profundamente. No tienes idea de con quién te estás enfrentando. Esa advertencia no era casual. ¿Crees que alguien la metió a la cárcel a propósito?, preguntó Emiliano mientras caminaban hacia el auto. Mauricio abrió la puerta del coche y lo miró con seriedad. Estoy casi seguro. Y si es así, significa que hay alguien con mucho poder detrás de todo esto. Mientras manejaba de regreso a la mansión, Mauricio sacó su celular y llamó a su asistente. ¿Descubriste algo más? La voz de su asistente sonó tensa al otro lado de la línea. Señor, esto es más grande de lo que pensábamos. El juez que sentenció a Claudia López recibió una transferencia millonaria semanas antes del juicio. Y no solo eso, el fiscal que llevó el caso desapareció hace 4 años en circunstancias sospechosas. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Quién hizo la transferencia? Hubo un silencio antes de que la respuesta llegara. El dinero provino de una empresa fantasma, vinculada a Salvatierra Group. Mauricio frenó de golpe en un semáforo, con el corazón latiendo con fuerza. Eso es imposible. No, señor. Alguien desde dentro de su empresa movió el dinero para pagarle al juez. Mauricio apretó la mandíbula. Si alguien dentro de su propia compañía estaba involucrado, significaba que esto iba más allá de lo que había imaginado. Cuando llegaron a la mansión, Emiliano notó la expresión sombría de Mauricio. ¿Qué pasó? El empresario respiró hondo antes de contestar. Tengo que averiguar quién hizo esto. Pero será peligroso. Emiliano levantó la cabeza con determinación. Y no me importa el peligro. Solo quiero a mi mamá de vuelta. Mauricio vio en sus ojos la misma determinación que él mismo había tenido cuando era joven. Entonces lo haremos juntos. Horas después, Mauricio revisaba documentos en su oficina cuando sintió una presencia detrás de él. ¿Buscando fantasmas en el pasado, hermano? Mauricio giró en su silla lentamente. Frente a él estaba Leonardo Salvatierra, su propio hermano. No es un fantasma lo que estoy buscando. Es la verdad. Leonardo se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Mauricio se puso de pie. ¿Fuiste tú? Leonardo sonrió con suficiencia. ¿Yo qué? ¿Tú pagaste para que Claudia López fuera condenada injustamente? El rostro de Leonardo se endureció por un instante, pero luego volvió a sonreír. Tú siempre tan terco, Mauricio. Hay cosas que es mejor no saber. Mauricio sintió una rabia fría recorrer su cuerpo. Si fuiste tú, lo voy a descubrir. Leonardo se acercó y puso una mano en su hombro, apretándolo con fuerza. Ten cuidado, hermano. Hay secretos que pueden destruirlo todo. Y con esas palabras, salió de la oficina. Mauricio se quedó mirando la puerta, con el presentimiento de que acababa de empezar una guerra que no podría detener. Mientras tanto, en su habitación, Emiliano miraba por la ventana, pensando en su madre. Por primera vez en años, tenía esperanza. Lo que no sabía era que esa noche, alguien más estaba observándolo desde las sombras. La noche había caído sobre la mansión Salvatierra, pero Emiliano no podía dormir. Sentado junto a la ventana, miraba las luces de la ciudad en la distancia, preguntándose cómo estaría su madre en esa celda fría y solitaria. Había pasado tanto tiempo sin verla, pero su recuerdo seguía tan vivo como el primer día. El viento agitó las cortinas de su habitación, y un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó para cerrarlas cuando sintió algo extraño. Una sensación de ser observado.
Se giró lentamente y su mirada se posó en el jardín. Apenas distinguió una figura entre los arbustos. Alguien estaba ahí, en las sombras. El miedo se instaló en su pecho, pero no dudó. Corrió por el pasillo y bajó las escaleras en busca de Mauricio. «¿Hay alguien afuera?», exclamó al entrar en la oficina. Mauricio alzó la vista de los documentos que revisaba y se puso de pie de inmediato. «¿Dónde?». «En el jardín. Vi a alguien». Mauricio tomó su pistola de la gaveta del escritorio y caminó con Emiliano hasta la puerta trasera. Con cuidado, abrió y salieron al patio. El silencio de la noche era inquietante. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. El viento mecía las ramas de los árboles, y la luz de la luna apenas iluminaba los rincones más oscuros del enorme jardín. Mauricio levantó el arma, avanzando con cautela. Si hay alguien aquí, más vale que salga ahora. Ninguna respuesta. Solo el sonido del viento. Emiliano sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Había imaginado todo? ¿Era solo su mente jugándole una mala pasada? De pronto, un ruido sordo se escuchó detrás de unos arbustos. Mauricio giró rápido y apuntó con el arma. «Sal de ahí». La figura emergió lentamente de la sombra, con las manos en alto. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro demacrado y la ropa sucia. Sus ojos oscuros reflejaban miedo, pero también determinación. «No dispares, por favor. No vengo a hacerles daño». Mauricio no bajó el arma. «¿Quién eres y qué haces aquí?». El hombre tragó saliva antes de hablar. «Mi nombre es Roberto Méndez, y sé la verdad sobre Claudia López». Emiliano sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué dijiste?». Roberto miró a Mauricio con seriedad. «Necesito hablar contigo. Lo que tengo que decir puede costarme la vida». Mauricio entrecerró los ojos, analizando la situación. Luego asintió y señaló la casa con la cabeza. «Entra. Pero si intentas algo, no dudaré en disparar». El hombre asintió y cruzó la puerta. Una vez dentro, Mauricio cerró con llave y le indicó que se sentara. «Habla». Roberto tomó un respiro profundo antes de comenzar. «Hace años, yo trabajaba en la fiscalía. Era un investigador asignado al caso de Claudia López. Encontré pruebas que demostraban que ella era inocente. Pero antes de que pudiera presentarlas, alguien me amenazó. Me dijeron que si abría la boca, mi familia pagaría las consecuencias». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «¿Quién te amenazó?». Roberto bajó la mirada. «Un hombre llamado Leonardo Salvatierra». El mundo pareció detenerse en ese instante. Mauricio cerró los ojos con furia contenida. «¿Le estás seguro?». «Tan seguro como que sigo vivo por milagro». Emiliano no podía creerlo. «Entonces, ¿mi mamá fue enviada a prisión por culpa de tu hermano?». Roberto asintió. Él movió influencias, compró jueces y sobornó testigos. Yo intenté huir con las pruebas, pero me encontraron y me obligaron a desaparecer. Desde entonces, vivo escondido. Pero cuando supe que el señor Mauricio estaba investigando, decidí arriesgarme para contar la verdad». Mauricio se pasó una mano por el rostro. «¿Tienes pruebas?». Roberto sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Aquí están los documentos que prueban la manipulación del caso». Mauricio lo tomó con manos temblorosas. «Si esto es cierto, entonces podemos sacar a Claudia de prisión». Pero Roberto negó con la cabeza. «El Leonardo es poderoso. No va a dejar que esto se use en su contra tan fácilmente».
Si quieren justicia, deben estar preparados para la guerra. Un silencio pesado llenó la habitación. Mauricio y Emiliano se miraron. Ambos sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. «Haremos lo que sea necesario», dijo Emiliano con firmeza. Mauricio asintió. «No vamos a parar hasta que Claudia sea libre». Lo que ninguno de los tres sabía era que, en ese mismo momento, Leonardo estaba enterado de todo, y ya tenía un plan para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. El amanecer apenas teñía el horizonte cuando Mauricio terminó de revisar los documentos. Cada página confirmaba la peor de sus sospechas. Su hermano Leonardo había orquestado la caída de Claudia López. Pruebas manipuladas, testigos pagados, jueces comprados. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Emiliano, sentado frente a él, apretaba los puños. ¿Y esto es suficiente para sacarla de prisión? Mauricio exhaló pesadamente. En un mundo justo, sí. Pero Leonardo no es un hombre que deje cabos sueltos. Si sospecha que tenemos esto, nos destruirá antes de que podamos movernos. Roberto, el hombre que había traído las pruebas, asintió con gravedad. Que si queremos justicia, hay que ser más inteligentes que él. Mauricio se frotó la barbilla, su mente calculando voce dice, pode facer o capítulo 7, voce fesa completa. O ChatGPT dice, ChatGPT vou continuar como capítulo 7, garantindo que ten pelo menos 702 palabras se mantendo a emocao no español mexicano. Capítulo 7. Una decisión que cambia destinos. El viento frío de la madrugada silbaba entre los callejones de la ciudad, mientras Emiliano caminaba de regreso al pequeño cuarto donde dormía. Su corazón latía con fuerza después de la noche más intensa de su vida. Aún podía sentir la calidez de la niña en sus brazos cuando la sacó del agua y el sonido desesperado del millonario suplicando que la salvara. «No puedo creerlo», susurró, observando sus manos temblorosas. Aquel rescate lo había cambiado. Por primera vez en su corta vida, sintió que tenía el poder de hacer algo grande, algo más allá de la miseria que conocía. Sin embargo, lo que más lo perturbaba no era la valentía que mostró, sino la reacción del hombre que, entre lágrimas, le agradeció de rodillas. La gente rica nunca miraba a los pobres. Y ahora, uno de los más poderosos de la ciudad lo veía como un héroe. Al llegar a su cuarto, se desplomó en su colchón viejo, cubriéndose con su delgada cobija. Pero justo cuando empezaba a dormirse, un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. «¿Y Emiliano?», llamó una voz firme. Reconoció la voz al instante. Era el guardaespaldas del millonario. Su corazón se aceleró. Con cautela, abrió la puerta y encontró al hombre vestido de traje oscuro, con una expresión seria pero con un brillo de respeto en los ojos. «El señor Fernández quiere verte». «Ahora». Emiliano tragó saliva. ¿Sería un agradecimiento o un problema? Sin opciones, asintió y lo siguió. El encuentro que nadie esperaba. El auto negro en el que lo subieron era más lujoso de lo que jamás había visto. Las luces de la ciudad pasaban rápido a través de las ventanas, reflejándose en su rostro inquieto. Cuando llegaron a la mansión, Emiliano se sintió fuera de lugar. Pisos brillantes, lámparas de cristal, cuadros enormes en las paredes. Todo era demasiado elegante para alguien que había crecido en las calles. El millonario, don Alejandro Fernández, lo esperaba en una enorme sala, con su hija dormida en sus brazos. «Gracias por salvarla», dijo el hombre, su voz temblando de emoción. «No sé cómo pagarte esto». Emiliano sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a recibir gratitud. «No quiero dinero», dijo con sinceridad. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer». Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de admiración y culpa. «Debes querer algo. Lo que sea, pídelo». El niño pensó en su vida,
en su hambre, en las noches frías. Pero en lugar de pedir para sí mismo, su mente fue hacia algo más grande. Quiero un hogar para los niños como yo. Para los que duermen en la calle, los que pasan hambre. El millonario quedó en silencio, sorprendido por la respuesta. Esperaba que pidiera dinero o lujos, pero en cambio, pidió algo que lo hizo sentir aún más pequeño ante su propia riqueza. Lágrimas rodaron por su rostro mientras miraba al niño con nueva admiración. Haré algo aún mejor. Emiliano no podía imaginar cómo esas palabras cambiarían su destino para siempre. El amanecer se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión Fernández. Emiliano, aún atónito por lo que había sucedido la noche anterior, se encontraba sentado en un lujoso sofá, incapaz de procesar completamente la situación. Frente a él, Alejandro Fernández lo observaba con una mezcla de admiración y determinación. «Aún no puedo creer que un niño como tú tenga un corazón tan grande», dijo el millonario con voz serena. «La mayoría hubiera pedido dinero, autos, lujos, pero tú pensaste en los demás». Emiliano bajó la mirada, sintiéndose algo incómodo con el halago. «Y no hice nada especial. Solo quiero que nadie más pase por lo que yo he pasado». Su voz se quebró ligeramente, recordando las noches de frío, el hambre que lo perseguía como un fantasma. Alejandro suspiró. Había pasado toda su vida rodeado de empresarios sin escrúpulos, gente que solo pensaba en acumular más y más riqueza. Pero frente a él estaba un niño que, a pesar de haberlo perdido todo, todavía tenía la capacidad de pensar en los demás. «Voy a cumplir mi promesa», dijo finalmente. «Abriré un hogar para niños en situación de calle. Quiero que seas parte de él». Emiliano lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Lo dice en serio?» «Más que nunca», afirmó Alejandro. «Pero no solo eso, quiero que vivas aquí, conmigo y mi hija». Una nueva vida, una nueva oportunidad. El corazón de Emiliano latía desbocado. Durante años había soñado con un hogar, un lugar donde sentirse seguro. Pero nunca imaginó que su vida cambiaría de una manera tan drástica. «Y no sé qué decir». Alejandro sonrió. «No tienes que decir nada ahora. Piénsalo. Pero quiero que sepas que las puertas de mi casa estarán abiertas para ti». En ese momento, una pequeña voz interrumpió la conversación. «De Emiliano se va a quedar con nosotros, papá». La niña, aún con su pijama de algodón, se frotaba los ojos somnolienta mientras miraba a Emiliano con curiosidad. Alejandro acarició su cabello con ternura. «Solo si él quiere». Emiliano sintió un calor extraño en el pecho. Por primera vez en su vida, alguien le estaba dando una elección real. El pasado que aún lo perseguía a pesar de la emoción del momento, una sombra oscura cruzó su mente. Si aceptaba la oferta de Alejandro, ¿qué pasaría con los demás niños de la calle? ¿Qué pasaría con él si en algún momento ese sueño se desmoronaba? «Y no quiero ser una carga», susurró, con miedo de ilusionarse demasiado. «No quiero que me ayuden solo por lástima». Alejandro negó con la cabeza. «Y no es lástima, Emiliano. Es gratitud. Gracias a ti, mi hija está viva. Pero más que eso, admiro la persona que eres». Las palabras del millonario lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Alguien realmente lo admiraba? Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta principal lo sobresaltó. Un guardaespaldas entró rápidamente. «Señor Fernández, hay alguien afuera que dice conocer a Emiliano». El niño sintió un escalofrío. «¿Quién es?», preguntó Alejandro, con el ceño fruncido. «Dice que se llama Mateo, y que es su hermano». Emiliano sintió que el mundo se detenía. El nombre de Mateo resonó en la mente de Emiliano como un eco lejano, una memoria enterrada bajo años de sufrimiento y soledad. Sus manos temblaban mientras se ponía de pie.
Alejandro observó su reacción con atención. ¿Tu hermano?, preguntó el millonario con cautela. Emiliano asintió, pero en su rostro no había alegría. Había pasado tanto tiempo sin saber de Mateo que una parte de él creía que su hermano mayor lo había olvidado. Y déjalo pasar, ordenó Alejandro a su guardia de seguridad. Los segundos se hicieron eternos hasta que la figura de un joven cruzó la puerta principal. Mateo había cambiado mucho desde la última vez que Emiliano lo vio. Su cabello estaba más largo y su ropa desgastada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de determinación y tristeza. Emiliano, susurró, con la voz entrecortada. El niño sintió una punzada en el pecho. Durante años soñó con este reencuentro, pero ahora que estaba frente a él, no sabía qué decir. Pensé que estabas muerto, susurró Emiliano. Mateo avanzó rápidamente y lo abrazó con fuerza. Nunca dejé de buscarte, hermanito. Nunca. Un pasado de dolor y pérdida. Los ojos de Alejandro se suavizaron ante la escena. Sabía que era un momento crucial para el niño que había salvado a su hija. Mateo se separó del abrazo y miró a Emiliano con seriedad. Tengo tanto que contarte, pero primero dime, ¿estás bien? ¿Este hombre te está obligando a algo? Emiliano negó rápidamente. No, él y su hija me salvaron. Me dieron un hogar cuando nadie más lo hizo. Mateo respiró aliviado. Eso me tranquiliza, pero vine porque encontré algo que podría cambiar nuestras vidas. Alejandro levantó una ceja. ¿A qué te refieres? Mateo miró a su hermano menor, como si dudara por un segundo si debía hablar frente a los millonarios. Emiliano, notando su inseguridad, le tomó la mano. Puedes confiar en ellos. Mateo suspiró y sacó un papel arrugado de su bolsillo. Es el testamento de nuestros padres. El silencio cayó sobre la habitación. Emiliano sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué dice? Mateo miró a Alejandro con desconfianza antes de continuar. Nuestros padres eran dueños de una propiedad que valía una fortuna. Pero cuando murieron, alguien falsificó documentos y nos dejó en la calle. Alejandro frunció el ceño. ¿Tienen pruebas? Mateo asintió. No solo eso. Descubrí que la persona que nos robó está más cerca de lo que creíamos. Una traición impensable. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién fue? Mateo apretó los puños. El socio de nuestro padre. Un hombre llamado Hugo Salazar. Alejandro se quedó helado. Conocía ese nombre. Hugo era un viejo amigo de su familia, o al menos eso creía. No puede ser, susurró Alejandro. Mateo asintió con furia. Sé que suena increíble, pero tengo pruebas. Y necesito tu ayuda para hacer justicia. Emiliano miró a Alejandro, buscando respuestas. ¿Qué hacemos? El millonario respiró hondo. Vamos a enfrentar a Hugo. Pero lo que no sabían era que Hugo ya los estaba observando. La noticia sobre Hugo Salazar sacudió a Alejandro hasta lo más profundo. Durante años, había confiado en ese hombre, lo consideraba casi un miembro de la familia. Ahora, saber que había arruinado la vida de Emiliano y Mateo lo llenaba de rabia. No podemos dejarlo impune, dijo Alejandro con voz firme. Vamos a enfrentarlo. Mateo asintió, pero sus ojos reflejaban miedo. Es un hombre poderoso. Si nos descubre antes de tiempo, podríamos estar en peligro. Alejandro esbozó una leve sonrisa. Y no te preocupes. Sé exactamente cómo hacer que un hombre como él caiga en su propia trampa. La trampa perfecta. Durante los días siguientes, Alejandro movió sus contactos para organizar un evento benéfico exclusivo. Invitó a empresarios,
políticos y, por supuesto, a Hugo Salazar. Sabía que el hombre no podría resistirse a la oportunidad de reforzar su imagen pública. Emiliano y Mateo, con ayuda de Alejandro, reunieron todas las pruebas necesarias, documentos falsificados, registros de propiedad y hasta testimonios de personas que trabajaron con Hugo en el pasado. Hoy será el día en que todo se sabrá, susurró Emiliano, sintiendo su corazón latir con fuerza. El evento se llevó a cabo en un lujoso salón de hotel. La prensa estaba presente, lo que aseguraba que cualquier escándalo se haría público en cuestión de minutos. Hugo llegó con su característica arrogancia, sonriendo para las cámaras y saludando a los invitados como si fuera un hombre honorable. Alejandro, amigo mío, dijo, estrechándole la mano. Es un placer estar aquí. El placer es mío, Hugo, respondió Alejandro con una sonrisa calculada. Hoy será una noche inolvidable. Hugo no tenía idea de lo que le esperaba. La confrontación cuando la gala alcanzó su punto máximo, Alejandro tomó el micrófono. Quiero agradecer a todos por su presencia. Esta noche es especial, porque no solo celebramos la generosidad, sino que también buscamos justicia. Un murmullo recorrió la sala. Hugo frunció el ceño. Hace años, un hombre traicionó la confianza de una familia, robándoles todo y condenando a 2 niños a una vida en las calles. Pero hoy traemos la verdad a la luz. Señaló una pantalla gigante detrás de él. De inmediato, se proyectaron los documentos falsificados, los registros que demostraban el fraude y las pruebas irrefutables de que Hugo había orquestado todo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los periodistas comenzaron a tomar fotos y a escribir frenéticamente. Hugo, pálido, intentó levantarse, pero los guardias de seguridad le bloquearon el paso. «Esto es un montaje», gritó. «No tienen pruebas». Mateo avanzó con decisión y sostuvo un documento frente a las cámaras. «Aquí está la firma de mis padres, y aquí, la falsificación que tú hiciste. La justicia decidirá, pero ya todos saben quién eres realmente». Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Hugo intentó escapar, pero la policía entró en ese momento. Señor Salazar, está bajo arresto por fraude y falsificación de documentos. Las cámaras capturaron el momento exacto en que los oficiales le colocaban las esposas. Alejandro se acercó a Emiliano y Mateo y les puso una mano en el hombro. Ya no están solos. Su lucha terminó. Un futuro nuevo con Hugo tras las rejas. El caso de Emiliano y Mateo se volvió mediático. La justicia les devolvió la propiedad que les pertenecía, y Alejandro los ayudó a reconstruir su vida. «Aún no puedo creerlo», susurró Emiliano una noche, mirando el atardecer desde su nuevo hogar. Todo esto parecía un sueño imposible. Mateo sonrió y revolvió el cabello de su hermano. No fue un sueño. Fue justicia. Pero había algo más. Emiliano se giró hacia Alejandro con los ojos llenos de emoción. «Señor Alejandro, hay algo que quiero pedirle». El millonario lo miró con curiosidad. «Dime, Emiliano». El niño tomó aire, como si necesitara reunir todo su valor para decir lo que tenía en mente. «No quiero que nos ayude solo con dinero o con una casa. Quiero que nos considere parte de su familia». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa. No esperaba esa petición. ¿Familia? Emiliano asintió con firmeza. Usted nos trató con amor cuando no tenía ninguna obligación. Nos enseñó que hay personas buenas en el mundo. Y yo quiero tener un padre como usted. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por años, había pensado que la riqueza lo era todo, que el poder y los negocios definían su vida. Pero ahora, al mirar a Emiliano y a Mateo, comprendió algo más profundo. La verdadera riqueza no estaba en el dinero,
sino en las conexiones humanas. Se arrodilló frente a Emiliano y lo miró a los ojos. Y nada me haría más feliz que considerarlos mis hijos. Las lágrimas rodaron por el rostro del niño. Mateo, emocionado, también abrazó a Alejandro. Y gracias por todo. Desde ese día, Emiliano y Mateo no volvieron a estar solos. Alejandro los adoptó legalmente y los crió con amor, dándoles no solo un hogar, sino una familia real. El final de una historia, el inicio de una nueva vida años después. Emiliano, convertido en un joven exitoso, miró una foto de su infancia. La imagen mostraba a un niño descalzo en la calle, sin esperanza. Ahora, era un hombre con un futuro brillante. Nunca olvidaré de dónde vengo, dijo en voz baja. Y nunca dejaré de ayudar a quienes lo necesiten. Porque, al final, la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor. Si llegaste hasta aquí, comenta, héroe, dale like, comparte, eso nos ayudará muchísimo. Suscríbete para no perderte los próximos videos.